Como es costumbre, vivimos en una constante búsqueda de algo, sea del tipo material o espiritual, pero siempre estamos en búsqueda, incluso en nuestros momentos más inactivos. Lo curioso de lo anterior es que dentro de esta travesía, casi en una gran cantidad de ocasiones vamos a tener que sacrificar algo, ya sea voluntaria o involuntariamente. Por exceso de confianza o desconfianza, la vida parece nos busca enseñar que ese sacrificio no es una pérdida, sino la construcción de cimientos para nuestra historia. Bienvenidos a esta nueva emisión. Internautas, en esta ocasión les traemos un relato del Antiguo Egipto. Cabe decir que el mito de Osiris no es una historia lineal ni completamente estructurada, sino más bien una serie de relatos cortos que dan a conocer su historia, narrados en buena parte de lo aprendido por los escritores griegos. En este caso les traemos la versión de Plutarco. El mito va así. En los tiempos antiguos se dice que la diosa Nut, la diosa del cielo, era la esposa del dios Ra. Sin embargo, esta correspondía a sus afectos a Heb. Ra, al enterarse de la traición, enfureció y lanzó una maldición sobre ella, diciendo que ningún hijo suyo nacería en ningún mes ni en ningún año. Esta maldición era final, pues venía del rey de los dioses. En su aflicción, Nut invocó a Thoth para pedir su consejo, el cual también la amaba. Este entendía que la maldición de Ra no podía romperse, pero mediante una estratagema muy astuta, encontró cómo evadir los designios del dios. Así fue que contactó a la diosa de la luna, la cual era rival nata del dios del sol, y esta desafió a este último en un juego de mesa. Mucho estaba en juego. La diosa de la luna apostó una 70ª parte de su luz, pero de esta pérdida, el dios Thoth creó 5 días adicionales a los 360 ya existentes. En estos días, los hijos de Nut conocieron el mundo. En el primer día nació Osiris, en el segundo, Horus, en el tercero, Set, en el cuarto, Isis y en el quinto, Neftis. Al nacer Osiris, una fuerte voz estremeció la tierra diciendo: «Ha nacido el Señor de toda la tierra». Con el tiempo, la profecía se hizo realidad, y él se convirtió en un faraón grande y sabio. La tierra de Egipto floreció como nunca antes, pues él trajo las artes en la agricultura, les dio un código de leyes y les enseñó cómo venerar apropiadamente a los dioses. Se volvió en un ser tan apreciado que el lugar donde pisara, lugar que en automático fue digno de veneración. Pero no todos estaban complacidos. Su hermano Set le despreciaba de sobremanera, pues le envidiaba en buena medida. Tras las ausencias de Osiris, era Isis, su esposa, quien se dedicaba a gobernar y trajo a raya al dios Set. Fue en un retorno donde Set formó un plan en el cual hizo alianza con la reina Aso de Etiopía y otros 72 conspiradores. Bajo la idea de un banquete invitó a Osiris, pero no sin antes haber medido en secreto el cuerpo del faraón. Con dichas medidas creó un sarcófago. Antes de acudir a dicho banquete, la esposa de Osiris, Isis, le advirtió que tuviese cuidado de su hermano y sus afines, pero este, al no tener mal alguno dentro de sí, no desconfiaba de nadie, y pasó esto desapercibido. Al final del banquete, Set mandó traer el sarcófago y declaró que este le pertenecía a quien cupiese dentro de él. En uno a uno de los invitados, a manera de juego, fueron y vinieron hasta que el faraón se recostó y quedó justo. Rápidamente todos los presentes pasaron a cerrar sobre él dicho sarcófago y lo sellaron con plomo hirviendo, cerciorándose de que no hubiese abertura alguna. Después pasaron a dejar el sarcófago a la deriva en el Nilo. Se dice que en aquel tiempo Osiris solo tenía 28 años de edad. Cuando la noticia llegó a Isis, ella quedó sumamente afligida y guardó luto. Su lamento era claro, pues a su saber, era claro que su esposo no descansaría nunca en paz, sin los rituales funerarios necesarios. Lo buscó por mucho tiempo sin obtener recompensa alguna, hasta que un día unos niños que jugaban junto al Nilo, por casualidad, pudieron decirle que en la desembocadura tanáitica del río, Set y sus cómplices habían dejado a su esposo. Tras tener información más certera, la diosa supo que su esposo dio a parar en la orilla de Biblos, donde un busto de tamariscos se había convertido en un árbol magnífico, el cual en su centro contenía el sarcófago de su amado dentro. El faraón de aquel país quedó encantado con el árbol y mandó que fuese talado y colocado como uno de los pilares de su palacio. Isis se apresuró entonces a llegar a Biblos, donde se sentó en una fuente donde no entabló palabra alguna, salvo con las doncellas de la reina, a las cuales peinó y perfumó con su aliento, que era más flagrante que el aroma de las flores. La reina, al enterarse, ordenó fuese traída a su palacio, donde la trató con la mayor amabilidad y la designó como la niñera de sus hijos más jóvenes. Ella alimentaba al bebé con su dedo todas las noches para después colocarlo entre los leños ardientes. Una vez hecho esto, se convertía en golondrina y comenzó
comenzaba a lamentarse por su difunto esposo. Esto eventualmente dejó de pasar desapercibido y la reina, al enterarse, decidió espiarla una noche. En esa noche, justo antes de que Isis colocase al niño en el fuego, pegó un tiro y trató de detenerle. Ante esto la diosa la reprimió severamente, pues con su acción había privado al joven príncipe de la inmortalidad. Una vez calmadas las cosas, la diosa les reveló su identidad y el por qué estaba en su palacio, para solicitarles irse con el cuerpo de su esposo. Al serle concedida su petición, rompió en llanto de una forma tan fuerte que el hijo de los monarcas murió de terror. Esta fue escoltada por el hijo mayor del faraón de Biblos, Melcarto. Al regresar a Egipto, cayó en conciencia de su hijo Horus, el niño que había dejado en Buto. Solo en ese momento se separó del sarcófago que tenía a su esposo. Fue en ese espacio de tiempo que el dios Set, en una de sus cacerías nocturnas, reconoció el sarcófago y, encolerizado, rompió el cuerpo de su hermano en 14 pedazos, los cuales fueron dispersados por todo Egipto. Al enterarse de esto, una vez más Isis emprendió un viaje en búsqueda de todo el cuerpo de su esposo. Para ese entonces su hijo Horus había alcanzado la edad adulta y entró en confrontación constante con su tío, a veces saliendo victorioso y otras veces derrotado. Se dice que en una ocasión donde había capturado a Set, su madre Isis lo dejó libre y en un arrebato de ira cortó la corona de la cabeza de su madre. Hay versiones que dicen que fue su cabeza, pero el dios Tot la restauró con una de vaca eventualmente. El mito dice que cuando por fin Horus salga victorioso en su totalidad, Osiris volverá a reinar a la tierra y Egipto recuperará a su faraón perdido. Vaya historia es la de Osiris, internautas. Tiene de todo, por así decirlo, pero como es costumbre ya de este canal, veámosla por partes. En primera línea tenemos a Nut, la madre de madres. De alguna manera su desarrollo pues no es muy diferente a otras culturas. El tema de la infidelidad está a la orden del día en los mitos, dígase paganos, y figura como algo de lo más natural. Lo que es muy increíble fuera de este hecho es cómo los egipcios, a través de este relato, es que establecen su entendimiento de los 365 días que tiene un año y buscan tratar de explicar por qué la luna brillaba menos que el sol. En segundo plano tenemos el nacimiento de los que denominaremos como dioses de segunda ola, que nuevamente algunos de ellos están casados en los relatos egipcios, pese a ser hermanos, algo que de nuevo en los mitos antiguos parece sumamente común. El más trascendente pues es nuestro protagonista, el hermano mayor, Osiris. Este es provisto de las mejores cualidades, el mejor entre los mejores, de naturaleza noble y de corazón puro. Aquí algo que puede confundir en el mito es el Horus, que es su hermano, y el que es su hijo. Pareciesen personajes diferentes acorde al relato. Queda claro entonces que Osiris es la representación del bien, pero este tiene una particularidad: no es permanente, de hecho es incluso mortal, y si nos vamos a señalar a su hijo Horus, parece ser es de carácter hereditario. Entonces es fácil llegar a la conclusión de cómo se maneja la herencia de responsabilidades y virtudes de una generación a otra. Una representación simbólica que seguro inspiró los relatos con los que buscó respaldarse la nobleza en siglos pasados. En tercer plano tenemos a Isis. Ella representa el amor incondicional, ya sea hacia su esposo o su hijo, o incluso a un ideal con sus decisiones. Podemos decir en buena parte es un sinónimo de perseverancia en el mito, que aunque tiene una misión clara, nunca va a extremos ni se precipita, sino con cautela y conciencia va logrando su objetivo, uno que no tiene beneficio alguno tangible para ella. En el cuarto plano tenemos a Set, que pues es la personificación de la maldad, de los peores sentimientos y emociones que mal dirigidos pueden tener los seres humanos, que aún pese a beneficios o virtudes permanece inconforme. En la historia él representa en muy buena medida a la envidia, pero de una clase violenta, que no es el mero hecho de señalar lo ajeno, sino la necesidad de destruirlo. Por último, pero no menos importante, tenemos a la figura de Horus, el heredero de las responsabilidades de su padre, que hace frente a la maldad que Set representa. Él viene a simbolizar ese contrapeso que no siempre es equiparable en proporción, pero que es tremendamente necesario que exista, que incluso, como en otras creencias ancestrales, trae consigo la promesa de ser ganador, que de ser ganador no solo se beneficiará a él mismo, sino a todo el mundo. Un mito muy bueno, que tiene muchas versiones dependiendo del historiador, pero que todas consideramos dejan un mensaje en común: la promesa de un mañana mejor. Esperamos este video haya sido de tu agrado. Cuéntanos en los comentarios si hay algún mito de la cultura egipcia que te gustaría presentemos en este canal. Será un placer tenerte de vuelta en futuras emisiones para poder hablar de más mitos, libros, videojuegos, entre otras cosas. Excelente día, mi gente.